Hola, buenas. Hoy tengo una súper recomendación. Como pueden ver, lo he leído en inglés porque no tengo acceso a libros en español la mayor parte del tiempo. Pero bueno, que ustedes léanlo en su idioma. Básicamente me he leído Antígona y Edipo Rey, para ser concretos, y Electra. Recomiendo muchísimo como introducción las clases o la clase de Eva Tobalina que está en el canal de YouTube Raíces de Europa. Más que nada porque es súper completa y de todo lo que estaba buscando a nivel audiovisual es lo más completo que he visto. Entonces, eso por un lado. Luego también recomiendo tal vez leer, buscar, creo que hay una edición de Penguin que tiene las obras completas de Edipo. Creo que sería más fácil leer eso por un lado y después, y ya con ese contexto, pues leerse Antígona y Electra. A mí me molestó un poco el hecho de que Antígona esté presentada antes de Edipo, porque supongo que es en parte porque ellos asumen que ya conoces la historia de Edipo, pero realmente lo que sabemos de Edipo, una persona así profana completamente, lo que sabe de Edipo es que mata a su padre y se folla a su madre. Nadie sabe realmente la historia completa. Entonces el tener a Antígona por adelantado y ya saber pues ciertas cosas que pasan en esa historia como que le quita un poco de jugo a una primera lectura de Sófocles y de Edipo Rey, que supuestamente, según por lo menos según Aristóteles, es la tragedia perfecta. Mi primera impresión fue que Antígona era mucho mejor obra que Edipo, y sin embargo a lo largo de los días que han pasado desde que me lo leí, volviendo al texto, me he dado cuenta de que Edipo en realidad es mucho mejor, aunque las tres obras tienen cosas muy particulares para cada una de ellas. Para hablar cronológicamente voy a hablar primero de Edipo. Bueno, la historia de Edipo es básicamente su padre. Bueno, yo soy malísimo con los nombres, o sea que igual voy a decir padre, tal, primo, tío, para no decir los nombres porque no me van a salir todos, especialmente con la sopa de letras que tengo ahora mismo entre los nombres en español y los nombres en inglés, porque están traducidos diferente. Pero bueno, el caso es que Laio, creo que se llama, el padre de Edipo, fue castigado básicamente le prohibieron tener hijos, el rey, por algo que había hecho, no me acuerdo exactamente el qué, pero un día borracho se acostó con su mujer y Yocasta y bueno, pues nació Edipo. Entonces ya estamos viendo un personaje que desde el principio ha nacido de alguna manera en pecado, de alguna manera ya tiene su propio nacimiento, está sujeto a un juicio moral, está sujeto a una potencialidad trágica. Entonces eso determina ya un poco la historia. Te está mostrando desde el principio que el verdadero dilema de Edipo, y lo que lo hace la tragedia perfecta, es que aparte de ser inevitable, te plantea el hecho de que no tienes que merecerte ni haber hecho nada para merecerte ser protagonista de una tragedia. Y eso pues está muy logrado con esta historia en concreto. Bueno, el caso es que Edipo crece y el padre Laio, creo que, bueno, básicamente hay como un profeta que le dice básicamente la profecía de Edipo, que lo va a matar, la mitad solo, no le dice lo de que se va a follar a la mujer, pero de que se va a acostar con la mujer, pero sí que le dice que lo va a matar. Y entonces Edipo, no, y entonces el padre lo que hace es darle a un sirviente a Edipo, y al bebé, básicamente, Edipo de bebé, y para que lo mate, básicamente, para que lo deje en la colina y que se muera. Pero el sirviente no es capaz de hacer eso, entonces se lo da a un campesino corintiano, que a su vez se lo da a un campesino de Tebas, y al final Edipo acaba creciendo en una familia adoptiva de la cual él no sabe que es adoptado, pero que ya cuando está en su edad adulta, otro profeta le dice que está condenado, destinado a matar a su padre y acostarse con su madre, o casarse con su madre o algo por el estilo. Todo lo mismo, básicamente. Aunque hay quien diría que no, hay quien diría que casarse es lo opuesto a acostarse con alguien. Pero bueno, el caso es que, lo siento, es que
Al leer los libros en inglés y hablar de ellos en inglés todo el rato y tener que como traducirlo después es un poco rollo. Cuesta bastante como conectarlo todo, pero bueno, básicamente eso, ¿no? Que tenemos a Edipo que le dicen eso y dice, hostia, pues me voy porque yo no quiero que pase eso, no me quiero cargar a mi padre ni acostarme con mi madre. Entonces el tío se va y nada, pues en un cruce de caminos se encuentra con ¿cómo le dices? Yo que sé, no un desfile, pero básicamente está el rey Layo, su verdadero padre, pero el cual él no sabe que es su padre, ni Layo sabe que es su hijo, que viene con un número de guardias y bueno, resulta que Edipo tiene preferencia en el cruce de caminos, pero claro, el otro es el rey, entonces está esperando a que Edipo se aparte, pero como Edipo no sabe que es el rey, pues se pone ahí todo loco y dice, no, que tengo preferencia, me los cargo a todos. Y se los carga a todos, incluido el padre. Que parece ser que esto, en el contexto de la Grecia antigua, es algo totalmente plausible y aceptable. Que si no te dan la preferencia, ¿sabes? Pues te lo cargas. Igual iría mejor el mundo, sí. Bueno, pues el caso es que Edipo continúa con su vida y tal, y llega a Tebas, y bueno, pues ahí resulta que hay una plaga. Y no una plaga. Hay una esfinge que se está cargando todos los pastos y se presenta delante de gente random y le dice, oye, mira, que si no me resuelves este acertijo que te voy a dar, te mato, básicamente. Entonces, pues a Edipo le pasa. ¿Y qué pasa? Que bueno, pues el emperador no, creo que era Creón, que había dicho que porque ahora mismo ya no hay rey, ¿no? En plan, estaba Yocasta sola porque Edipo, sin darse cuenta, se cargó a su padre, que era el rey de Tebas. Entonces, y Creón dijo, vale, bueno, pues yo haré rey al que nos libere de esta esfinge. Entonces Edipo se encuentra con la esfinge de casualidad y la esfinge le dice, vale, ¿cuál es el animal que de pequeño camina a 4 patas, después a 2 patas y después a 3? Y Edipo le dice, pues el hombre, porque primero es un bebé, va a gatas, luego es un adulto, camina a 2 patas y luego ya mayor con el bastón son 3. Entonces, bueno, pues la esfinge creo que se tira a una colina o algo así, se suicida. Y tenemos ya bueno, Edipo es básicamente coronado, y ahí sería un poco el contexto de Edipo rey, ahí es donde empieza la historia, ¿no? ¿Qué pasa? Que años después Edipo, bueno, está ya casado con Yocasta y todo, y de repente hay una plaga. Entonces Edipo, para resolver el tema de la plaga, dice, bueno, pues necesito que alguien me diga qué está pasando con la plaga esta, cómo me puedes hacer de ella. Y el profeta, Teresias creo que es, sí, el profeta este ciego, le dice, bueno, la plaga está aquí por culpa del asesinato del antiguo rey. Si una vez averiguas quién es el asesino del antiguo rey, pues la plaga se irá. Entonces Edipo empieza una investigación en la cual acaba encontrándose con el sirviente que lo lleva al campesino de Tebas, que lo lleva al campesino de Corintia, hasta que al final Edipo se da cuenta de que básicamente él es el que mató a su padre, es decir, al antiguo rey. Así como Yocasta se da cuenta de esto, se mata, o sea, se suicida, y Edipo, en un ataque de culpabilidad, coge el broche de su mujer y de su madre y se arranca los ojos. Y después de eso se exilia de Tebas, que eso ya sería como, bueno, pues se exilia de Tebas y se va con una de sus hijas, Antígona. Y ahí es donde la historia de Antígona empieza. Por eso me toca un poco los huevos haber leído Antígona antes que Edipo rey, sobre todo porque tengo la suerte de ser lo suficientemente ignorante como para no estar familiarizado con estas historias, y habría estado bien leer Antígona después, sin saber ya que Edipo se iba a sacar los ojos y todo eso. Pues nada. Entonces Antígona se va con el padre, pim pum pam, bueno, ya pasa tiempo. Resulta que los hijos, porque ya tiene 2 hijos, bueno, Edipo tuvo 4 hijos, y bueno, eran dos hijas, Ismene y Antígona, y 2 hijos, los hijos, es que no me acuerdo de los nombres, porque a 3 dice, bueno, no me voy a acordar de los nombres de los hijos porque ya es demasiado. Polineas. Era algo como Police o algo por el estilo. Es una pena que no esté esto en español, porque si no leería aquí un par
un par de escenas porque está muy chulo. Bueno, digamos que hijo 1 e hijo 2 quieren ser reyes, entonces van a... entonces pues se hace un acuerdo de, bueno, pues vamos a... nos turnamos un año cada uno. Resulta que hijo 1 decide, oye mira que... ¿y por qué no me quedo en el trono y no le dejo al otro? Esto ya es como el pretexto, lo que pasa entre Edipo Rey y Antígona, ¿vale? Esto que estoy contando pasa entre las dos historias para dar un poco de contexto a qué pasa en Antígona. El caso es que dice, bueno, pues me voy a quedar aquí en el trono y que le den al otro. Y claro, el otro pues se enfada obviamente y busca refuerzos en fuerzas extranjeras para librar una guerra contra su hermano. Todo esto Edipo ya está exiliado, las hijas están también por ahí, solo son estos dos hermanos. Y bueno, al final en la guerra mueren los dos. ¿Qué pasa? Que así como mueren los dos, pues entonces el que queda al cargo del trono es Creón, que es el hermano de Iocasta, la mujer y madre de Edipo, que es la que queda, ella también se suicidó, pero Creón pues es el que queda, que tiene algún tipo de legitimidad sobre el trono. Entonces Creón decide enterrar con honores al hijo que había decidido traicionar el acuerdo que tenían y quedarse en el trono, pero no al otro que se enfadó y buscó refuerzos en fuerzas extranjeras, precisamente por eso, porque eso se consideraba una traición a Tebas. ¿Qué pasa? Que no solo decide no enterrarlo con honores, sino que no quiere que se le entierre, quiere que se pudra y ahí, básicamente, sin ningún tipo de entierro decente. ¿Qué pasa? Que a Antígona esto le parece fatal, porque bueno, es uno de sus hermanos y para ella los dos valen lo mismo. Y entonces Antígona habla con su hermana es demasiado cobarde para ayudarle, entonces Antígona lo hace por su cuenta. Antígona chapó, la verdad, en plan, tiene todo aceptado, le da igual que la ejecuten, mira, yo no voy a dejar que mi hermano no se le entierre. Y aquí tenemos también para mí una de las escenas más chulas de todo el libro, de las tres de la trilogía entera, es el encuentro entre Creón y Antígona, cuando Antígona discute con Creón y de alguna manera le presenta pues uno de los conflictos mayores que tenemos a nivel civilización, que es el conflicto entre las leyes de los dioses y las leyes de los hombres. Las leyes de los dioses, bueno, pues hoy en día ya no son tanto de los dioses, pero digamos que sí que hay siempre ese conflicto entre hasta qué punto pueden llegar las leyes de la vida privada y de la vida espiritual y de la vida íntima de cada persona. El caso es que para Antígona las leyes de los hombres obligan a darle un entierro digno le permiten dar un entierro digno a su hermano. Y piensa que nadie se lo debería prohibir, pero Creón dice, mira, es que si le das un entierro digno a tu hermano, ¿qué diferencia hay entre el que traicionó a Atenas y al otro? Estamos enterrándolos a los dos con los mismos honores. Y ella también tiene ahí un punto chulo en el que como que insinúa que seguramente lo que está bien y lo que está mal en el otro mundo ya no sea lo mismo, o que al menos no importe de la misma manera, lo cual me parece bastante interesante. Bueno, el caso es que Creón, Creón decide que la tiene que hacer pagar por eso, pero bueno, su hijo Jaemon está básicamente prometido con Antígona, básicamente tiene una relación formal con ella, es decir, que estaría ejecutando a la mujer de su hijo, y su hijo le avisa también, le dice, mira, yo como hagas esto, a mí me pierdes también. Y bueno, le dice, bueno, entre eso y que el profeta también le dice que no debería, porque el profeta no le dice que los dioses le dicen que no lo haga, pero sí que le dice tipo que no es bueno tener a gente viva bajo tierra, algo así, básicamente como diciendo, porque el plan de... Ah, no, esto se lo dice después, perdón. Bueno, el caso es que al final la condena a irse a una cueva en la que la va a encerrar y para que básicamente se muera ahí de inanición. ¿Por qué elige esto? Pues porque es una manera de escaparse de básicamente si a los dioses les parece mal, pues realmente él no la está matando directamente, sino que se va a morir de hambre. Es un poco así un juego un poco retorcido. El caso es que así como la mete ahí, el profeta convence a Creón de que él va a perder todo, que si hace eso le va a ir muy mal, que va a perder el favor de la gente y a su hijo, etcétera, etcétera. Entonces Creón se arrepiente, pero lo prolonga tanto que para cuando llega allí pues resulta que su hijo está llorando al lado de Antígona, que se ha ahorcado, y el hijo pues había estado con ella y bueno, pues Antígona se había suicidado, y así como el hijo está allí llorando y cuando ve al padre intenta asestarle con una espada, falla y decide suicidarse, entonces pierde a su hijo. Eurídice, la mujer de Creón, le llega este mensaje antes de que Creón esté de vuelta
y cuando se entera de que el hijo ha muerto y de todo lo que está pasando, pues Eurídice se suicida también. Y bueno, pues tenemos a Creón que vuelve básicamente y pues está condenado a vivir solo, odiado por su gente, probablemente bajo el prospecto de ser derrocado antes o después, porque ya pues nadie lo respeta por todo lo que ha pasado, y eso, sin ningún tipo de ser querido vivo, de hecho muertos todos por su culpa. Entonces, ese es poco el contexto de Antígona, así muy por encima, mal y rápido. Estas dos historias las leí con un grupo de amigos, los recomiendo muchísimo, una botellita de vino, meteros en una habitación y os asignáis personajes, y es una de las experiencias más divertidas para también familiarizarse con obras de teatro. Yo lo había hecho con poesía antes de traer gente a casa y ponerme a leer poemas juntos, pero con la poesía cuesta más enganchar a la gente. Pero si conoces un par de personas con las que te puedas sentar y leerte estas tres obras de teatro, que son parte de la base de la civilización occidental, parte de lo que ha influenciado el cine y la literatura, y obviamente el arte dramático, pues merece mucho la pena. No más que la lectura sigue siendo necesaria, porque yo me di cuenta al final, al terminar el libro, que tuve que volver un poco sobre algunos pasajes porque pues no me había enterado del todo, porque te lo estás pasando tan bien, que te das cuenta de tu personaje y de lo que le va pasando a él, pero no estás tan centrado en la lectura. Pero bueno, esta clase de textos, de todas formas, no están hechos para pasar sobre ellos una sola vez. O sea que, desde luego, una forma maravillosa de pasar sobre ellos es con un grupo de amigos y leyéndolos en alto. Y yo recomendaría también, pues, incluso incluir sustancias, pues eso, como mínimo un vino tinto, ¿sabes? porque está muy bien. Bueno, Electra, antes de nada decir que me gusta mucho también, aparte de que me gusta mucho el personaje de Antígona y cómo clara tienes las cosas, me gusta mucho cómo pues Sófocles ya nos está mostrando que Creón que es un personaje que, sin morir, es un personaje que era trágico, él no pierde nada físico, no se pierde los ojos como Edipo. El motivo por el que me gusta más Edipo es porque es más inevitable. Es una tragedia que realmente no tiene solución. Con el caso de Antígona siempre podrías decir, bueno, Creón podría no haber sido un estúpido. Hay gente que dice que no fue un estúpido, que tenía que hacerlo para asegurar su posición o algo por el estilo, pero a mí me parece que digamos que en ese sentido es más floja la historia, porque está todo sujeto a una mala decisión de uno de sus personajes. Y a mí, digan lo que digan, para mí los personajes que son falibles, demasiado falibles en cualquier historia, me aburren un poco, porque me hacen ver que la historia solo está sucediendo por esos fallos artificiales que se les introducen. Ahora, por otro lado, tenemos Electra, que ya para terminar rápidamente, Electra, esto sí que lo voy a contar súper rápido porque ya tengo que irme, que llego tarde. Electra tiene la fama de ser pues Edipo al revés, en plan Edipo no al revés, sino Edipo con respecto a una hija enamorada de su padre y en este caso también de su hermano. Vale, en plan, no es súper obvio, pero sí que es verdad que es como súper devota a ambos, en parte para compensar el odio que tiene hacia su madre. Bueno, ¿qué pasa con Electra? Vamos a ver la lista de personajes para ver si no me quiero equivocar, porque Agamenón era el padre de Electra, de eso me acuerdo, y Orestes era su hermano. Su madre era Climenestra, creo. Sí, Climenestra, vale. Entonces tenemos: Agamenón estaba casado con Climenestra y se fue a la guerra de Troya. Mientras estaba en la guerra de Troya, Aegisto, no sé cómo lo pronunciaréis en español, pero Aegistus, seduce a Climenestra y empiezan una relación. Eso, básicamente, están liados. Y cuando Agamenón vuelve, Climenestra y Aegisto deciden matarlo. Conspiran y lo matan. La madre, o sea, la mujer, está envuelta en esto. Cuando Electra, la hija de Agamenón y de Climenestra, se da cuenta, manda a su hermano Orestes a otro lugar para que lo críen y crezca, para ayudarle a conseguir venganza.
y para que esté protegido. Entonces el resto de la historia es Electra con su duda, su confusión, su soledad y de alguna manera preparándose para esa venganza. Y cuando Orestes es lo suficientemente mayor, bueno, y también con su odio hacia la madre y hacia el amante. Y hacia el final de la historia, pues Orestes es mayor, viene, se cuela en el palacio, se los carga a los dos y la venganza ha sido consumada. Fin. Lo que me gusta de esta historia es que Electra, sin interpretar la acción de la trama, es el personaje principal. Esto me parece bastante interesante por el hecho de que de alguna manera Sófocles te está diciendo que el sufrimiento es el verdadero motivo de la tragedia. Que con que un personaje sufra es suficiente para protagonizar una tragedia. No tiene que ser ni la que muere, ni la que mata, ni la que hace prácticamente ningún tipo de acción. Porque todo lo que hace es mandar a su hermano y prepararlo para una venganza. Pero él es el que se carga a la madre, el que se carga a Egisto y punto y final. Y también él es el que al final, según ciertas versiones, se vuelve loco después de haber matado a su madre, porque no es capaz de superar la pérdida o las consecuencias de sus acciones. En cualquier caso, no sé, en plan, me parece bastante interesante, es mucho más psicológica en ese sentido de la obra, porque es menos basada en la acción y más en la propia Electra y en su monólogo interno y su monólogo interno también a través del coro y a través de personajes a los cuales se interpela para hablar de sus planes. Lo dicho, es una trilogía perfecta en mi opinión, para conocer la tragedia griega y digamos que un poco el arte dramático en general. Eurípides sigue siendo mi dramaturgo favorito de la antigua Grecia, pero bueno, aún me falta por leer el otro, Milco, nunca me acuerdo del nombre, pero el que escribió Prometeo. Nunca he leído Prometeo, así que será lo siguiente que me lea. Mientras tanto, que tengan un buen día.